Electa por el Maule del militante del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Beatriz, muchísimas gracias por la gente de estar acá. Felicitaciones para empezar. Muchas gracias. Un gusto estar acá, Iván Valenzuela. Hace tiempo que no venía, así que muy contenta. Hola a todas, a todos. Estaba ocupada en el Maule. Bueno, antes estaba ocupada embajadora en México. Sí, y después haciendo campaña. Después de haber sido una de las periodistas, principalmente de radio, pero también de televisión, más respetadas y queridas, se embarcó en una aventura presidencial. Sí. Después fue convencional. Sí. Embajador en México. Sí. Y ahora va al Senado. O sea, digo, en 8 años, la práctica, es harta experiencia sobre el... Una vida con muchas cosas. Y sobre la administración del Estado, digo. O sea, es como un doctorado eso, ¿no? Sí, creo que cambiar desde literalmente el micrófono de un medio de comunicación, bueno, tú conoces tanto los medios de comunicación, creo que los medios de comunicación, el trabajo comunicacional es un trabajo muy político también, ¿no? Muy cerca de la política. Y no lo veo tan distinto a la política. La política tiene mucho de acercarse a la ciudadanía, entender o tratar de entender lo que pasa, sumergirse un poco en la sociedad y creo que ahí hay varios puntos de conexión. Cuando una recorre el país como candidata presidencial se da cuenta de muchas cosas, sale de su micromundo para entender varios de los mundos de afuera, ¿no? Y después, bueno, ¿para qué decir todo lo demás? El paso por la embajada además es súper interesante porque uno aprende mucho de su país estando fuera del país. Eso es increíble. Y ahora en el paso por el Maule, y es una región espectacular, entendí la amabilidad de nuevo de Chile, porque es una zona muy amable, pero también lo que significa la lejanía de Santiago, esta distancia letal del centralismo que ahoga las regiones. Y eso que el Maule está aquí al lado. Exacto. Y también una cultura propia de las regiones, y lo que pasa con el centralismo que ahoga a las otras ciudades que no son Talca, por ejemplo, con todo el cariño que le tengo a Talca, además. Saludo a la gente de Linares. Yo bueno, cuando chico vivía en Linares. Sí, me contabas que había vivido en Linares. Bueno, en esa época uno se demoraba 5 horas en venir a Santiago. Ahora, ¿qué? 2 horas y media, 3 horas. ¿Sí? Bueno, hasta Curicó 2, Talca 3, 3,40 Linares. Pero ojo, y mencionas hartas cosas que son interesantes. Hay una microcultura en el Maule que solo una entiende viviendo allá. Yo me instalé a vivir allá. Como la diferencia entre Maule Norte y Maule Sur, la diferencia entre la costa, el valle y la cordillera, la diferencia... Yo no quiero decir rivalidad, pero ya lo dije, entre Talca y Curicó, a propósito que los recursos llegan a Talca, no a Curicó. Entonces hay varias cuestiones que uno entiende en el lugar y son muy interesantes de ver y de conversar y de tratar, y en este caso de llevar a una conversación más grande, que es la que uno sostiene a nivel nacional, como lo estamos haciendo ahora, y en el Senado también. Ahora, le fue bien a usted, le fue bien a Paulina Bodanovich, pero... perdieron en la circunscripción, quedaron 3-2, digamos, 2 republicanos, un RN, Andrea Vallares, y 2 parlamentarios de izquierda. Hay 3 senadoras en el Maule, ahora que lo pienso. Sí, pero Iván, a propósito de eso, yo recuerdo que me tocó contestar muchas entrevistas de medios nacionales y de medios locales que decían que esto iba a ser distinto. Que iba a ser 4-1, ¿verdad? No, y que iba a ser 4-1, y que 4-1 dice esto, y varias veces, y una y otra vez. Con el paso de Jimena Rincón a la oposición habían quedado 4-1, en la práctica. En la práctica había quedado 4-1, entonces se ratificaba o me insistían, ¿no?, que todo decía que iba a ser 4-1. Y si bien nadie tiene una bolita de cristal, ¿no?, yo siempre dije, miren, yo no puedo decir ahora, ni tampoco quiero comprar como una tesis de que va a ser 4-1 por varias cosas. Y creo que eso también se traslada después a la conversación de fondo, me imagino que es la segunda vuelta, y que es que nos enfrentábamos por primera vez a una presidencial y una parlamentaria con voto obligatorio. ¿Y eso lo hace más impredecible? Mucho más impredecible. Yo venía escuchándolos antes con la conversación a propósito de las encuestas, y creo que yo vi muchas encuestas, tanto de la circunscripción como a nivel nacional, y creo que el voto obligatorio, a propósito de algo que ustedes decían, que hay un segmento amplio de la población que ya no contesta encuestas o que es muy difícil que las conteste, que es bien impredecible, o era muy impredecible para todas y para todos. Hay varias conversaciones centrales, vamos a hablar de la segunda vuelta, pero a propósito de toda su experiencia, desde la candidatura presidencial en adelante, pasó por la convención. ¿Cuánta reflexión ha hecho usted misma respecto de lo que significó para la izquierda todo este procedimiento, todo este proceso? Sí. Desde su candidatura presidencial, la convención, muy fuertemente, y lo que ha pasado después, y que implica o que incide en el resultado de esta vuelta. Es una súper buena pregunta, creo yo. A ver, creo que hoy día la ciudadanía ha hecho un viaje, y esto, por favor, no soy analista ni me quiero ir de tesis, es una opinión muy personal. No, pero tiene experiencia política. No, tengo experiencia política, para este análisis, pero sí hago esa prevención porque creo, y yo critico mucho eso, que en Chile nos vamos de tesis muy rápido. Perdón, sí, que lo diga así. O sea, no sé, las convenciones
Nos pasaron hace muy poco y rápidamente la gente se fue de tesis interpretando el estallido, después la primera convención. Y creo que nos falta paladear un poco, como esta elección, creo que va a faltar paladearla un poco, ¿no? De qué significa lo que la gente votó, por qué vota de ciertas maneras, por qué hoy día no es tan claro el eje izquierda-derecha. Creo que nos va a faltar un poco más. No me gusta irme de tesis tan rápido, pero una de las cosas que por lo menos ha ido mirando con el tiempo es que hoy día la ciudadanía demanda respuestas mucho más rápidas de lo que la institucionalidad puede dar, ¿no? Quizás por la era de las redes sociales, quizás porque tenemos mucha más información de lo que pasa en el mundo. Entonces creo que se avanza o se busca respuestas muchísimo más veloces de lo que efectivamente un país que es muy institucional como Chile puede llegar a entregar. Hay algo de eso. Ya, pero en el estado de las cosas, como está la izquierda, lo que significa ser de izquierda, ¿no hay una incidencia respecto de lo que fue, por ejemplo, la experiencia de la convención? ¿Incidencia en qué sentido dices tú? En que a los chilenos no les gustó. El 62% rechazó lo que pasaba ahí, la interpretación que hicieron, el trabajo político que hicieron, el texto que sacaron adelante. Pero déjame hacer un viaje un poquito más largo. A mí me tocó encabezar muy prontamente, cuando recién se había creado el Frente Amplio, el 2017, ese proyecto siendo su candidata presidencial. Y en ese momento hicimos mucho sentido a las personas, ¿no? Nos pasó algo como similar a lo que estoy viendo hoy día con lo que le pasa a Franco Parisi de alguna manera, ¿no? Nosotros irrumpimos con un 20%, con 20 parlamentarios, un senador, con algo que nadie se esperaba. Yo escucho hoy día lo de la encuesta y un poquito muy similar. Yo también hice un discurso así como apuntando a todas las encuestas. Las subrepresentaron. O sea, brutalmente, un 8% respecto a un 20%, ¿no? Y claro, yo creo que tiene un fenómeno parecido, ¿no? En ese momento también hablamos a una parte de la ciudadanía que no se sentía representada con lo que pasaba con los liderazgos tradicionales y eso. Y creo que ese viaje ha continuado, ¿no? Creo que hay una ciudadanía también que va en una búsqueda. Creo que hoy día nosotros obtuvimos un buen resultado como Frente Amplio en las parlamentarias. Más allá de que después se puede hacer un análisis más grande, hoy día estamos, yo creo, enfocados en la segunda vuelta, pero creo que la ciudadanía está en una búsqueda. Bajan un poquito en diputados y aumentan un senador. Exactamente. 17-2, ¿no? Pero tenemos un volumen importante. En el progresismo somos los que tenemos la fuerza parlamentaria más importante. Entonces, creo que la ciudadanía sigue también en una búsqueda. Hoy día encuentra le resuena, por ejemplo, un discurso que puede tener Franco Parisi de alguna manera, que también no había una mirada tan exacta respecto a una ciudadanía que hoy día, por ejemplo, se define menos como en ese eje izquierda-derecha, que me parece que es un fenómeno interesante hoy día. Antes teníamos un discurso como mucho más definido nosotros y nosotras desde el Frente Amplio, con una posición, y yo diría un discurso que era de encantar, de hablar de la concentración del poder y cómo podíamos repartir ese poder, que era un discurso más clásico, yo diría, desde la izquierda, pero que apuntaba a algo que sí le pasa a Chile, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la concentración del poder. Yo creo que eso no ha cambiado tanto, pero tiene otras claves hoy día. Algo ha pasado entre medio que dejó de hacerle sentido a la gente, porque si no hubieran ganado las elecciones, digamos. O sea, pero creo que hoy día, estoy de acuerdo, pero creo que hoy día también hay que hablarle a un mundo que ve las desigualdades, pero también busca, por ejemplo, que reconozcamos cosas que les pasan y que creo que, y ahí yo siempre miro el Frente Amplio y digo, mira, nos falta también reconocer que las personas quieren ahorrar y comprar su casa y comprar su auto y que eso está bien, y quieren viajar y eso está bien, y creo que no lo hemos dicho de manera tan clara. Hace 8 años se reían de la gente que quería, algunos se reían de la gente que quería tener un auto. No, pero yo creo que había una mirada muy media distante, digamos. Pero yo diría que nunca nos hemos reído de eso, pero no estaba en nuestro... vamos a entrar en esos temas, no quiero mencionar los videos, pero efectivamente había una mirada como contra el consumo, una mirada contra el desarrollo. No, yo no diría que sí. Yo no estoy en esa tesis. Yo lo que creo es que eso nunca... No digo que haya sido usted, de hecho eso no era parte de su campaña presidencial. No era parte, pero en la convención se discutió, eso fue tema en la discusión. Pero yo creo que nunca estuvo puesto sobre la mesa de manera principal, que en el fondo lo que queremos es que la gente tenga la posibilidad de vivir la mejor vida posible, ¿no? Y no hoy día con las diferencias que existen. Ya, ¿sabe por qué le pregunto esto? Todo esto para preguntarle por qué significa ser de izquierda y qué significa ser del Frente Amplio en la izquierda. Andrés Gómez en la tercera hoy día le pregunta a Noam Titelman desde Canadá, y él dice una frase que es llamativa. Él dice: el Frente Amplio no ha hecho el trabajo de reflexión, de explicar qué da sentido a un gobierno tan distinto del programa original como es el gobierno de Gabriel Boric.
¿Qué piensa usted que le da sentido? O sea, ¿por qué este gobierno tiene sentido si no es lo mismo que hace 4 años? No es lo mismo que se prometió. Yo no coincido con la tesis de Noam Titelman, de partida. ¿Ya? Y por eso te digo que esto de irse tanto de tesis yo no comparto. Ya, pues convengamos que Titelman es uno de los principales intelectuales que tienen, digamos. O sea, ha estudiado lo ha pensado, digamos. No es que se esté yendo de tesis ayer. Sí. Sé que hay mucha gente que está repensando siempre. Pero ¿sabes por qué no comparto la tesis? Porque creo que cuando tú gobiernas, y lo que ha hecho el gobierno es, primero, enfrentar a un gobierno con propuestas que tenía, pero también creo que el presidente ha hecho algo bien interesante, que es tener la cintura suficiente para decir, estas prioridades también están hoy día y tengo la cintura para manejar esas prioridades y enfrentarlas, y también para poner el programa y lo que a mí me interesa de ese programa que sea realidad. Por ejemplo, el que haya puesto sobre la mesa con mucho esfuerzo durante 4 años y se la haya jugado toda para sacar la reforma de pensiones y al mismo tiempo no desatender temas como la seguridad, por ejemplo, creo que es una buena manera de enfrentar a un gobierno. Yo estoy muy orgullosa del gobierno del presidente. ¿Sabes por qué? Porque creo que, y quiero hacer este ejercicio ligándolo con lo que viene ahora, que es la segunda vuelta. Yo me pregunto bien profundamente, si hace 4 años hubiera ganado José Antonio Kast, no habríamos tenido reforma de pensiones, no habríamos tenido 40 horas, no habríamos tenido alza del salario mínimo, no habríamos tenido royalty minero, no tendríamos reconocimiento de las cuidadoras, no habríamos tenido todas estas leyes que son mejorías para todos los chilenos y chilenas, porque el partido de José Antonio Kast votó en contra de todas estas leyes. Entonces, a eso me refiero con los avances que ha habido para el bienestar de las personas, que es el fondo del Frente Amplio. Es interesante el punto. La pregunta es, de nuevo, ¿qué significa ser de izquierda? En el siguiente sentido, el proyecto de reforma de pensiones que postulaba su programa es totalmente distinto. Ya no es que esté en las antípodas, es totalmente distinto de lo que es el acuerdo de pensiones. Usted me va a decir, sí, pues no, hay que ponerse de acuerdo, hay que negociar. Pero finalmente fue posible solo en la medida en que tuvieron que mantener a las AFP, darle más cotizaciones a las AFP. O sea, digo, es cierto. Es una renuncia importante, supongo. En el acto de negociar ahí tiene que haber una renuncia, es evidente, pero por lo tanto, ¿qué implica ser de izquierda? ¿Sacar el acuerdo por el acuerdo? ¿Hacer cualquier reforma de pensiones? ¿Eso también es de izquierda? ¿O ser de izquierda es haber estado firme en la reforma de pensiones que proponía usted el 2017, por decirlo así? A ver, para mi gusto, o sea, lo que yo veo del Frente Amplio y que a mí me gustó mucho, y primera vez que yo militaba en un partido que es el Frente Amplio, es que creo que el Frente Amplio no buscaba quedarse como un partido de izquierda para defender sus propias banderas y quedarse ahí pase lo que pase. Creo que era un partido que buscaba aunar mayorías para ir mejorando la vida de las personas. Entonces creo que el gran dilema en la reforma de pensiones era, tratamos de sacar el proyecto tal como queremos, y si no resulta, entonces no sacamos nada, porque no resulta, lo tiramos para adentro y decimos, ¿sabe qué? Esperemos cuando esté mejor el Congreso. O el fondo del proyecto es que las personas desde ahora tengan una mejor pensión y a futuro vayan mejorando las pensiones. En esa balanza, ¿qué es lo que más nos interesa? La meta. Quedarnos con nuestra bandera de no más AFP o AFP estatal, porque ya no más AFP estatal, un sistema mixto, o que las personas por las cuales muchos marchamos en la calle tengan efectivamente una mejor pensión y mejor pensión al final. Y yo creo que la meta de que las personas efectivamente hoy día tengan una mejor pensión y a futuro es mucho más importante. Ya, creo que eso es ser para contestar de izquierda, de y eso es ser, de izquierda frente amplista. Entonces, para contestar lo de Titelman, lo que da sentido son los logros. Usted dice, las cuidadoras, las 40 horas, el acuerdo de pensiones. Es que es una simplificación decir los logros. Es que es tener a la persona en el centro. Ya, ok. Digamos que es tener a la persona en el centro. No le hizo sentido a los chilenos. Sacaron el 28% de los votos, 27,9% de los votos. No le hizo sentido. Y eran la única candidatura izquierda, la única relevante, digamos, las otras dos eran marginales. Bueno, pero no ha terminado esto, pues, Iván. O sea, pero es que ya, no me digas eso, porque no ha terminado. O sea, perdón, mira. Es que como no ha terminado, lo único que tengo es el resultado de la primera vuelta. Tenemos la primera vuelta, pero nos enfrentamos, tenemos ¿cuánto? 2 semanas y media, 3 semanas. 3 semanas justas. 3 semanas para una segunda vuelta.
Y si alguien me dice, acá, ya sabes que esto está jugado, yo diría que no está jugado. Ya, pero no eso, está jugado, de hecho. pero eso es otra cosa. Pero es parte de lo mismo, no, pues si es la misma elección, pues es la misma elección. Yo sé que es la misma elección, Entonces, es la respuesta a otra pregunta que le voy a hacer después. Pero espérame, pero es que respecto a lo mismo que dice. Es que como usted es periodista sabe lo que yo le voy a preguntar, por eso me está contestando antes. No, pero espérame, es que a propósito de lo que dice, ¿quién sacó la mayor cantidad de votos en esta primera vuelta? Fue Janet Jara. Janet Jara. Enfrentamos una segunda vuelta, que está difícil, estoy de acuerdo. Ahora, si alguien me dice, yo estoy seguro quién va a ganar, yo le diría, yo no. Yo no estoy segura. Ya, okay. No, por supuesto que no estoy segura. Yo creo que las segundas vueltas son siempre elecciones distintas porque se conjugan otras cosas. Y creo además que a propósito de este voto obligatorio, que es un voto bien complejo, porque si analizamos el voto parlamentario que tiene un resultado respecto al voto de quienes eran los presidenciables, si vemos que hay además un voto que es el voto Parisi, que ha estado como archianalizado, ¿no? Que no es un voto tan tradicional del eje izquierda-derecha, cuando tenemos además un candidato como José Antonio Kast, o José Kast, como le dice mi candidata, que me gusta mucho también, que no va a los debates, que no dice lo que piensa, que no se atreve a explayarse cuando le preguntan las cosas. A usted mismo, Iván, le ha pasado. Creo que hay un terreno muy amplio para Janet Jara para ir creciendo e ir convenciendo y hablándole a las personas. Ya, eso contesta anticipadamente mi pregunta de cómo va a pasar la segunda vuelta. Está muy bien, está perfecto. Si así ganamos tiempo. La pregunta que queda es, en esta elección de primera vuelta, donde la gente vota por las convicciones, porque en la segunda vuelta usted tiene razón, es otra elección. Hay solo dos opciones de hecho. Sí, claro. Y podríamos decir que hay más opciones en la sociedad. Pero en esta, que solo el 28% vota a favor de Janet Jara. Digo, no parece que los chilenos estén valorando demasiado como dice usted, que el gobierno tenga en el centro a las personas y que el gobierno haya tenido una reforma de pensiones, las cuidadoras, las 40 horas y varias otras cosas. ¿Por qué? Pucha, yo no sé si tengo una respuesta hoy día para eso. No sé si para los chilenos esta era una elección donde la representante o la candidata Janet Jara era exactamente como un plebiscito al gobierno, no lo sé. No sé si alguien trató de que no fuera, digamos. O sea, pues lo que pasa es que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Entonces no sé si las personas se lo plantean en la cabeza de esa manera o hacen una proyección distinta. No lo sé. Quizás es mejor ver como a futuro, lo que puede pasar a futuro. A propósito y me gustaría hacer como el ejercicio inverso, ¿no? El momento de término de los anteriores gobiernos de Michelle Bachelet o de Sebastián Piñera, ¿qué habría pasado? ¿Se habría pensado si ellos volverían a gobernar o cómo salieron de esos gobiernos y después lo que pasó? No estoy anticipando nada con el presidente Boric, solamente estoy comparando, hay varios que lo están anticipando. Sebastián Edwards hoy día dice segunda vuelta del 2030, Boric, Parisi. No, si yo sé que es que pasa con Chile, como no tenemos reelección inmediata y tenemos estos gobiernos tan cortos de 4 años, yo solamente lo menciono porque creo que los gobiernos cuando terminan tienen una mirada y los gobiernos con el tiempo tienen otra mirada en Chile. Entonces, claro, las miradas inmediatas son siempre un poco más duras o más críticas porque está cerrando una etapa y la gente la está viviendo en el momento, ¿no? A propósito de eso, ¿usted comparte el cambio de mirada respecto de Sebastián Piñera II? El cambio de mirada del propio presidente, por ejemplo. ¿Cómo dices tú de cómo fue la mirada respecto del gobierno de Piñera II? Si a mí personalmente me gustó el gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Piñera, a mí no me gustó el segundo gobierno de Piñera. ¿Pero tiene el mismo juicio que tenía apenas terminó o durante ese gobierno que el que tiene ahora? Tengo el mismo juicio, no me gustó el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo. Bueno, pero creo que ese no es el tema de ahora. No, es que me llamó la atención porque como el presidente dijo que sí era un demócrata después que le había advertido, no sé qué. Esas son las declaraciones. Bueno, pero yendo un poco a lo que estábamos hablando respecto a las segundas vueltas, creo que va a ser interesante ver lo que pasa en esta segunda vuelta. Yo tengo todo el ánimo del mundo para lo que se enfrenta. Creo que ha sido súper interesante cómo la candidata Janet Jara ha sido una candidata muy solvente, muy interesada en un diálogo abierto con los chilenos y las chilenas en todo momento. Me ha parecido que es bueno que ella enfrente todo lo que le pasa de manera muy abierta, no así en el otro lado, y eso a mí no me da confianza, no me genera ninguna
ninguna ilusión de lo que pueda pasar en el futuro. Creo que Janet Jara es la única que tiene un proyecto, tiene una mirada país, va hacia alguna parte, ¿no? Es propositiva. Veo que José Antonio Kast no veo qué propone en realidad, no tengo claro para dónde va. Y eso a mí me genera desconfianza, me genera temor. Entonces, esta segunda vuelta creo que se trata un poco de eso, ¿no? Hacia dónde queremos que va el país, hacia dónde queremos que vamos los próximos 4 años, y creo que ahí hay un diálogo mucho mejor con Janet Jara. Senadora electa, muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, a ti, Iván. Con Beatriz Sánchez, senadora electa por el Maule, por el Frente Amplio, esta mañana de domingo aquí en Mesa Central. Nos vamos a la pausa.